En Python casi todo se puede recorrer con un bucle for, listas, strings, diccionarios, rangos. Pero, ¿qué tienen en común todos esos objetos? ¿Por qué el for funciona con todos ellos? La respuesta está en el protocolo de iteración. Un iterable es cualquier objeto que puede devolver un iterador. Un iterador es el objeto que realmente hace el trabajo, recuerda su posición y sabe cuál es el siguiente elemento. Entender esta diferencia es fundamental para comprender cómo funciona Python por dentro y para crear tus propios objetos iterables. El protocolo de iteración en Python se basa en dos métodos especiales. El método dunderIter devuelve el iterador del objeto. El método dunderNext devuelve el siguiente elemento cada vez que se llama. Cuando el iterador se agota, dunderNext lanza una excepción stop iteration que el bucle for captura automáticamente para saber que tiene que parar. Esto es exactamente lo que hace el for por debajo. Llama a iter para obtener el iterador y luego llama a next repetidamente hasta que recibe stop iteration. El bucle for es simplemente azúcar sintáctico sobre este protocolo. Puedes usar las funciones iter y next directamente para ver cómo funciona el protocolo. Iter recibe un iterable y devuelve su iterador. Next recibe un iterador y devuelve el siguiente elemento. Si el iterador se ha agotado, next lanza stop iteration. Puedes pasarle a next un segundo argumento como valor por defecto para que devuelva ese valor en lugar de lanzar la excepción. Esto es útil cuando quieres avanzar un iterador manualmente sin riesgo de error. Todos los tipos de secuencia que conoces son iterables: listas, tuplas, strings, rangos, diccionarios y sets. Pero también hay iterables que no son secuencias: los ficheros, los generadores y objetos de clases que implementan el protocolo. Una diferencia importante: los iterables se pueden recorrer múltiples veces porque cada llamada a iter crea un iterador nuevo desde el principio. Los iteradores solo se pueden recorrer una vez. Una vez agotados no puedes reiniciarlos, tienes que crear uno nuevo. Esto explica por qué puedes hacer dos bucles for sobre la misma lista sin problema, pero si guardas un iterador en una variable y lo recorres, la segunda vez no hay nada. Puedes crear tus propios iteradores implementando los métodos dunderIter y dunderNext en una clase. DunderIter devuelve self porque el propio objeto es el iterador. DunderNext calcula y devuelve el siguiente valor, actualizando el estado interno. Cuando no hay más elementos, lanza stop iteration. Este patrón es útil cuando quieres generar una secuencia de valores bajo demanda sin calcularlos todos de antemano. Por ejemplo, una secuencia infinita o una secuencia muy larga que no cabe en memoria. Implementar un iterador con una clase funciona, pero es verboso. Python tiene una forma mucho más elegante: las funciones generadoras con yield. Una función generadora es una función que usa yield en lugar de return. Cuando Python ejecuta una función generadora, no la ejecuta de golpe. Devuelve un objeto generador que implementa el protocolo de iteración automáticamente. Cada vez que el iterador pide el siguiente valor, la función se reanuda desde donde se quedó hasta el próximo yield. Es como pausar y reanudar una función, guardando todo su estado entre llamadas. La diferencia entre yield y return es fundamental. Return termina la función y devuelve un valor. La función no recuerda nada.
Yield pausa la función, devuelve un valor y guarda todo el estado local, variables, posición de ejecución, todo. La próxima vez que se pide el siguiente valor, la función se reanuda exactamente donde se quedó. Una función puede tener múltiples yields y cada llamada a next la lleva al siguiente. Cuando la función termina sin encontrar más yields, el generador lanza stop iteration automáticamente. Esto hace que los generadores sean perfectos para secuencias largas o infinitas que no quieres calcular de golpe. Igual que las listas tienen comprehensions, los generadores tienen expresiones generadoras. La sintaxis es idéntica a la list comprehension, pero con paréntesis en lugar de corchetes. La diferencia clave es que la list comprehension crea toda la lista en memoria de golpe. La expresión generadora crea un generador que produce los valores uno a uno bajo demanda. Para listas pequeñas la diferencia es insignificante. Para millones de elementos, la expresión generadora usa una fracción de la memoria. Son especialmente útiles cuando encadenas operaciones, filtrar, transformar y tomar solo los primeros elementos de una secuencia muy grande. Yield from es una extensión de yield que permite delegar la iteración a otro iterable. En lugar de iterar manualmente sobre un subiterable y hacer yield de cada elemento, yield from lo hace automáticamente. Es especialmente útil cuando tienes generadores anidados o cuando quieres combinar varios iterables en uno. Yield from también propaga correctamente las excepciones y los valores de retorno entre generadores, lo que lo hace imprescindible en código asíncrono avanzado. Para uso básico, piensa en yield from como un atajo para ceder el control a otro generador. Eso es todo para iterables, iteradores y generadores. Iterable es cualquier objeto que puede devolver un iterador. Iterador es el objeto que recorre la secuencia elemento a elemento. El protocolo se basa en dunder iter y dunder next, y el bucle for lo usa automáticamente. Las funciones generadoras con yield son la forma elegante de crear iteradores sin escribir clase. Las expresiones generadoras son la alternativa eficiente en memoria a las list comprehensions. Y yield from delega la iteración a otro iterable. En el próximo video construimos el ejercicio del cifrado César, usando todo esto junto con el concepto de dunder name igual a mine. Dale al like y hasta el siguiente.